Nick se había estado quejando de fatiga persistente, aunque nunca pensé que fuera solo cansancio normal. El cáncer pediátrico fue lo último que tenía en mente desde ese día en que se vio obligado a estar hospitalizado por tratamientos difíciles. Simplemente ser vago, cierto, tratar de simpatizar con algo es descabellado como el cáncer pediátrico, como se puede buscar atención. Incluso cuando le conté a Michael sobre la enfermedad de Nick, no lo tomó en serio a pesar de estar ocupado con un trabajo que nunca visitó. Nick en el hospital, Mimi y Susan insistiendo en que las tareas del hogar son trabajo de la esposa, nunca movió un dedo para ayudar y solo se quejó. Entonces un día Susan y Michael, a quienes nunca habías visitado antes, vinieron a la habitación del hospital de Nick. ¿Sabes que el cáncer se puede curar con vitaminas? Encontré muchas historias en línea sobre curas milagrosas para el cáncer con vitaminas, como el cáncer en etapa 4 desapareció y despierto, así que curaré nuestro próximo cáncer. Con tu abuela asegúrate de que estés curado para cuando regrese sorprendido por este increíble evento. Tanto Nick como yo nos quedamos sin palabras después de que se fueron. Nick rompió a llorar aliviado del miedo. Curar el cáncer con vitaminas, ¿de qué se trata eso? Y arrojas líquido sobre una persona enferma gravemente llena de una ira increíble. Decidí vengarme de ellos. Pocos sabían que les esperaba una verdad impactante. Una semana después, me casé con mi primer marido, David, cuando tenía 26 años. Él era 4 años mayor y había sido mi tutor. Cuando me estaba preparando para la escuela secundaria después de que comencé a trabajar, nos reconectamos como colegas. Gradualmente pasaron de recordar a hablar sobre el futuro y se casaron. Ese es el trasfondo de la situación. Al año siguiente, Nick nació justo cuando nuestra nueva familia comenzaba su viaje. David falleció debido a la enfermedad. Se había sentido fatigado pero no buscó atención médica debido al trabajo. Un día se desplomó en el trabajo y al examinarlo se descubrió que tenía cáncer. Comenzó el tratamiento de inmediato, pero la enfermedad progresó rápidamente y falleció 3 meses después, años después. Me volví a casar con mi actual esposo, Michael. Al principio me preocupaba cómo se llevarían Nick y Michael, que no son parientes sanguíneos, pero gradualmente se hicieron más cercanos y un día Nick le preguntó si podía llamar a Michael papá. Sorprendió que Michael y yo intercambiáramos miradas, pero sabíamos que esta era nuestra respuesta. Y consideré seriamente el matrimonio. Nuestra reunión con los padres de Michael transcurrió sin problemas y ellos adoraban a Nick como a su propio nieto. Era el primer matrimonio de Michael, así que invitamos a familiares y amigos cercanos a una ceremonia de boda. Habrías pensado que tendría 2 bodas. Bromeé con mis amigos, fue una ceremonia conmovedora. Sin embargo, la aparentemente feliz familia política tenía sus problemas. El hermano menor de Michael, ¿con quién te casaste antes que nosotros? Michael se había mudado cuando comenzó a trabajar. Decidió hacerse cargo de la familia de sus suegros. Se casó y vivió con ellos en la casa de los suegros. Mi suegra Susan parece estar en desacuerdo con la esposa de mis cuñados Alice y su queja sobre Alice siempre entra en la conversación, lo que me hizo sentir incómodo. No quería tomar partido basándose solo en sus quejas ni me sentía bien preguntándole a Alice al respecto, así que asentí e ignoré sus peroratas, pero esto pareció animarla a entrometerse cada vez más en nuestra casa. Ella comenzó a quedarse a dormir por varias razones y antes de que me diera cuenta se estaba quedando más de la mitad del mes y finalmente se mudó con sus pertenencias. Comenzó a actuar como si fuera dueña del lugar y su actitud hacia mí y Nick cambió. Al principio a mi suegra. La ley fue amable y comprensiva conmigo y con mi hijo. Ella comenzó a decir cosas sarcásticas que no eran importantes para nosotros antes de volver a casarnos. Frecuentemente para contribuir un poco más considerando el futuro de Nick, tener más dinero siempre es mejor. Sin embargo, Susan insinuó que mi trabajo a tiempo parcial significaba que Michael no ganaba lo suficiente y seguía diciéndome que renunciara. Después de todo eres madre y deberías priorizar la paternidad. Nunca he descuidado a Nick debido a mi trabajo, nos las hemos arreglado muy bien juntos, pero luego Susan comenzó a hacerle comentarios sarcásticos a Nick. Tú eres la razón por la que tu mamá lucha. Tu nuevo papá incluso se siente avergonzado de ti en público. Ella culpó a Nick por hacer sentir a Michael. Se sintió incómodo y comenzó a obligarlo a hacer libros de trabajo de nivel de escuela secundaria que eran demasiado avanzados para un niño de primaria.
Ni siquiera aprendió lo básico y ella lo está obligando a hacer libros de trabajo de escuela secundaria. Por supuesto, Nick no pudo responder ninguna pregunta y terminó llorando. Ella incluso le quitaba la comida diciendo que su llanto era molesto y que los niños no deberían llorar tanto. Poco a poco, Nick le tuvo miedo y comenzó a evitar estar a solas con ella. Qué mocoso tan desagradable, le falta ternura porque no recibe suficiente atención maternal. Me encanta, ¿qué tipo de crianza es esta? Ella lo dijo para que mi hijo pudiera escucharla, por lo que mi hijo a menudo pedía perdón y se disculpaba conmigo. Debe haber sido difícil para el que me estuvieran culpando por su culpa si confrontaba a Susan directamente. Me desquitaba con Nick, así que gradualmente me volví incapaz de expresar mis opiniones, pero teniendo en cuenta el bienestar de Nick, no podía quedarme en silencio. Esperé a que Michael, que a menudo estaba fuera por trabajo, volviera a casa y luego le conté todo sobre el comportamiento de Susan, pero él no lo hizo. No me creas que insisto en que su madre no podría decir esas cosas o tratar mal a un niño. Dices que mi madre es terrible, pero tal vez eres tú quien está siendo duro con ella. De lo que he escuchado quejas. Puedes manejar las tareas del hogar adecuadamente ya que nosotros podemos. Vivo de mis ingresos, solo concéntrate en la casa y deja de trabajar afuera. Estaba desconcertada. Me habían dicho que dejara mi trabajo, pero nunca había obligado a Susan a hacer las tareas del hogar. De hecho, nunca la había visto hacer ninguna tarea doméstica. Simplemente se sentaba como la dama de la casa ordenándome. Ella se quejó del condimento de las comidas, pero nunca había tenido la oportunidad de probar tu condimento preferido. ¿Cómo podría adivinar sabores? Nunca he probado. No soy un lector de mentes. Casi respondí muchas veces, pero siempre. Se contuvo por temor a que Nick se convirtiera en su objetivo gradualmente. La actitud de Michael hacia Nick y hacia mí se volvió aún más fría. La frialdad era soportable. A veces se enojaba tanto que era como si otra personalidad se hubiera apoderado de él. Nunca nos golpeó, pero a veces lanzaba cosas golpeando a Nick. Una vez, cuando Nick lloró de dolor y miedo, Michael lo arrastró afuera diciéndole que se quedara allí hasta que dejara de llorar. Protegí a Nick, listo para ser golpeado, pero afortunadamente Michael perdió el interés. Volver a ser amable. Si se calmaba, decidí aguantar preparado para proteger a Nick de cualquier daño, pero no fue fácil en medio de estos problemas no resueltos con Susan y Michael. Nick cumplió 9 años, amaba el baloncesto y comenzó a asistir a una clínica impartida por un equipo de baloncesto amateur. Al tener algo en que concentrarse y menos tiempo frente a Susan, parecía mucho más feliz, pero un día comenzó a sentirse mal. Al principio pensé que se había excedido con el baloncesto y lo había dejado descansar, pero pasó una semana sin mejorar y pareció empeorar, así que lo llevé al pediatra en el que siempre habíamos confiado. Nos sugirieron que nos hiciéramos pruebas más exhaustivas en un hospital más grande. No tenía ni idea sobre un hospital grande. La única experiencia que tuve fue cuando trataron a David. El médico que tenía conexiones nos escribió una referencia. Me recomendaron que fuera una consulta médica lo antes posible, preferiblemente mañana. Agradecí haber visto primero a un médico conocido, pero al mismo tiempo me aterrorizaba que Nick pudiera tener una enfermedad grave. Le dije a Michael que le pedí que viniera con nosotros, pero él se negó. Probablemente solo esté fingiendo. Algo pasó en la escuela. Si crees todo lo que dice un niño, ninguna cantidad de dinero será suficiente. Los hospitales grandes son caros, ¿verdad? Cúbrelo con tus ingresos a tiempo parcial. He oído hablar de niños que usan la enfermedad como una forma de rebelarse contra sus padres. Pero, ¿un niño fingiría estar enfermo hasta el punto de no comer bien y continuaría haciéndolo durante una semana? Incluso a los adultos les resulta difícil ayunar durante una semana para hacer una declaración. Se requiere una determinación extraordinaria. En cualquier caso, la enfermedad de Nick, que duró una semana, seguramente significaba que algo estaba pasando mal. No tuve ningún problema en pagar con mis ingresos a tiempo parcial y le declaré a Michael que llevaría a Nick solo al hospital. Para el peor de los casos, cuando le pregunté al médico qué significaba eso, me dijeron que los síntomas del cáncer pediátrico pueden ser similares a un resfriado,
incluido dolor abdominal o pérdida repentina de peso, me preguntaron si había notado algo inusual y Nick me reveló que había estado experimentando dolor en las articulaciones cuando le pregunté por qué no lo había mencionado, dijo que no quería preocuparme más ni que enfrentara comentarios desagradables de Michael y Susan. Me sentí terrible porque él estaba sufriendo, y sin embargo, estaba preocupado por mí. Tal vez si hubiera manejado mejor las cosas con Michael y Susan, habría notado los signos de malestar de Nick antes mientras reflexionaba sobre mis defectos. Otro shock me golpeó. La enfermedad de Nick era un síntoma temprano de cáncer pediátrico. Tuvo que ser hospitalizado y mientras me preparaba para su estadía, les informé a Michael y Susan sobre el cáncer pediátrico. Carga que cuesta una fortuna, no pagaré ni un centavo. Cáncer derecho hereditario. David murió de cáncer, ¿no le agradeció por transmitir un legado tan grande? Michael añadió fríamente que su crueldad era increíble. Los tratamientos contra el cáncer pueden ser bastante caros. Susan solo se preocupaba por el costo. Michael incluso dijo frente a mí que los gastos del tratamiento saldrían de mis ingresos a tiempo parcial. No podía soportar estar más cerca de esta gente tonta, así que rápidamente me fui al hospital donde Nick me esperaba. Nick tuvo que dejar el baloncesto que amaba y su agradable vida escolar para concentrarse en el tratamiento. Afortunadamente el pabellón de pediatría tenía una escuela para que no se retrasara en sus estudios, pero ver a otros niños en condiciones mucho peores fue un shock para él. ¿Terminaré como ellos? Nunca volveré a jugar baloncesto. Quería convertirme en un jugador estrella para hacerte la vida más fácil. Mamá se sentía culpable por cargarme con su enfermedad. Se dice que el estado mental de un paciente puede influir en su condición, así que me aconsejaron que evitara hacerlo sentir como una carga. Nunca lo culpé, pero tal vez mi preocupación demostró que tal vez inconscientemente emití un aire de ansiedad que él percibió. Resolví levantar mi ánimo y alentar a Nick. Él se estaba descorazonando cada vez más. Había momentos en que gritaba deseando morir en lugar de conseguirlo. Mejor, los efectos secundarios fueron tan dolorosos que parecían insoportables. Dicen que incluso los adultos encuentran algunos tratamientos contra el cáncer hasta el punto de querer darse por vencidos. Pensé que entendía las dificultades del tratamiento del cáncer a partir de la experiencia de David, pero él no se había sometido a un tratamiento extenso en realidad. Solo pensé que sabía que se puede decir cualquier cosa con palabras, pero realmente quería apoyar a Nick. Escucho a la historia de la persona y preguntar qué palabras fueron dolorosas y cuáles fueron las palabras que lo hicieron feliz y que deseaban escuchar fue increíblemente útil a pesar de nuestras luchas. Ni Michael ni Susan visitaron a Nick. Francamente, su presencia probablemente desanimaría nuestro espíritu, por lo que su ausencia era preferible. Sin embargo, un poco de preocupación cuando regresé a casa por Nick Close hubiera sido apreciado nuevamente en el hospital. ¿No eres mi esposa? ¿Por qué descuidas nuestra casa para hacer esto? Las raras veces que habló conmigo fueron solo para criticarme por priorizar Nick, sobre ser una buena esposa, ya sea en el hospital o en casa. Nunca hubo un momento de paz para mí. Estaba constantemente nerviosa y apenas me las arreglaba con pura fuerza de voluntad. En medio de todo esto, mi suegro Bob fue el único que vino consistentemente. Visitarnos, su cuidado por Nick y por mí y nuestras conversaciones alegres nos permitieron olvidar momentáneamente la dura realidad. No puedo estar más agradecido con Bob. También fue un placer ver a Nick, que normalmente parecía desinteresado, sonreír más cada vez que su abuelo nos visitaba. Bob una vez me confió que había perdido a un amigo cercano a causa del cáncer después de haber presenciado a Burton de Caivin, la familia y sus amigos luchando con tratamientos duros. Expresó su deseo de ayudarnos en todo lo que pudiera, solo saber que sus intenciones era suficiente para mí. Desearía que Michael y Susan, con quienes vivo, pudieran tener al menos una décima parte de la compasión de Bob, pero esperar algo y ser decepcionado duele más, así que decidí no esperar nada. Un día Susan y Michael no mostraron interés en la batalla de Nick contra la enfermedad. Ser la cura para el cáncer es solo una cuestión de suerte. De todos modos, la cura para el cáncer es una cuestión de suerte. Todos mueren eventualmente. ¿Cuáles son esas las palabras que dices en el premio donde muchos se esfuerzan por recuperarse si siempre fueran tan despreciables?
Estaba tan enfurecido y estupefacto que perdí toda la razón. Hay cosas que debes y no debes decir, hay un momento y un lugar para todo, ¿no? ¿No sabes tú, que has vivido muchas veces más que Nick, que tal vez ambos deberían hacerse un escáner cerebral? A veces, tumores en el cerebro puede causar cambios de personalidad. Recordé un drama médico con una trama similar, aunque era un recuerdo vago. Lo dije con confianza esperando asustarlos un poco. Estás insultando a la madre que me crió débil y contrajo cáncer debido a tu mala crianza, ¿cierto? Leí en línea que el cáncer se puede curar instantáneamente simplemente tomando vitaminas. Lo curaré. Michael agarró el jugo de naranja a medio terminar de Nick y se lo vertió en la cabeza. Fue un movimiento tan inesperado que no pude intervenir. Nick y yo estábamos tan sorprendidos que solo pudimos quedarnos ahí, atónitos. Michael y Susan nos señalaron y se rieron de nosotros. Me voy de viaje con mamá. Si tu estúpida enfermedad del pecado no se cura para cuando regresemos, ¿quién sabe qué haremos? Mente, asegúrate de limpiar la casa para cuando regresemos. Salieron de la habitación después de su tirada unilateral cuando la tensión disminuyó. Nick rompió a llorar abrumado por el miedo. Las enfermeras se apresuraron a entrar al escuchar la conmoción, ocupándose de limpiar y cambiarse. Mientras tanto, Nick y yo esperábamos en una habitación vacía. Le pido disculpas a Nick por hacer de nuestra vida supuestamente normal, especialmente de nuestro hogar, un lugar de miedo para él. Lamenté mi ingenua esperanza de que reducir el contacto con Susan pudiera de alguna manera mejorar las cosas y por soportar este pasado. Años me disculpé con Nick. Él me dijo reconfortantemente que soportó a la abuela mala como si estuviera en lo alto, mostrando su naturaleza amable. Prometo vengarme de Michael y Susan por sus crueles palabras a Nick aproximadamente una semana después de hacer mi voto de venganza. Michael me llamó, oye. ¿Por qué no puedo entrar a mi propia casa? ¿Qué clase de esposa deja fuera a su marido? ¿Olvidas que te mantiene? Su voz era tan fuerte que sonó en mis oídos incluso con el volumen del teléfono bajo. ¿Cuándo esa casa se convirtió en suya? De todos modos, esa casa fue heredado de David. Michael sugirió que comenzáramos nuestra vida matrimonial allí ya que el contrato de arrendamiento de su apartamento estaba a punto de renovarse. Había dicho que eventualmente nos mudaríamos a un nuevo lugar, pero no había señales de que eso sucediera antes de volver a casarnos. Un amigo de David se había ofrecido a comprar el casa que ofrecía un precio superior al valor de mercado. Lo consideré pensando que nos mudaríamos a una nueva casa después de volvernos a casar y Michael podría sentirse incómodo en la casa de David. La oferta era tentadora, ya que la ubicación y el diseño eran ideales y estaban dispuestos a pagar el precio que pedí. Sin embargo, no podía separarme de los recuerdos de David y me quedé con la casa. Les dije que podríamos discutirlo nuevamente cuando estuviera listo para vender. Sin embargo, Michael nunca mencionó mudarse y Susan se sintió como en casa, lo que llevó a nuestra situación actual. Debería haber vendido la casa cuando Susan comenzó a quedarse más tiempo. Cuando me acerqué a un conocido de David para vender la casa, aunque se retrasó, estuvieron encantados de ayudar, incluso se disculparon por mencionar la venta durante un momento en el que yo estaba de duelo. El papeleo para la venta ya se había completado, fueron considerados con mi mudanza y la enfermedad de Nick, y aceptaron trabajar según mi cronograma para entregar. Él estaba agradecido, pero para realmente vengarme de Michael y Susan me mudé rápidamente. Lo tomaron momentáneamente pero rápidamente tomó represalias. Incluso si eso es cierto, no tenías derecho a tomar decisiones sin consultarme. ¿Quién vivía allí contigo? Yo pagué el mantenimiento. Así que es mi casa. Viviendo en la casa también enfrentamos problemas como flujo de agua deficiente e inodoros defectuosos, signos de deterioro. Él argumentó sin sentido que debido a que había pagado algunas reparaciones la casa le pertenecía a él. Ignoré su razonamiento y declaré mi intención de divorciarme de él. Escuchando nuestra conversación, Susan intervino. ¿Qué mujer más ingrata después de aceptarte una mujer casada nuevamente con bagaje como nuera? ¿Quieres el divorcio? Mujeres como tú eres una molestia donde quiera que vayas. Digo que desapareceré de tus vidas, lo cual debería hacerte feliz porque no solo acepta el divorcio, deberías sentirte aliviado de verme irse. Honesto por una vez, atrapado por la verdad. Susan se quedó en silencio. No pensé que esto me diera ventaja,
aunque tenía que ser muy cauteloso y no darles ninguna ventaja cuando hablé sobre la venta de la casa. Un conocido de David me preguntó si había sucedido algo. Le confesé que había planeado vender la casa heredada de David una vez que encontrara un nuevo lugar para vivir con Michael. Sin embargo, eso se retrasó debido a su procrastinación y a la presencia de Susan Downing que le había dado. Decidí arreglar mi relación con Susan hace mucho tiempo. Admití mi indecisión al esperar que Michael volviera a ser como antes. El conocido, después de escuchar todo, simpatizó con nuestra situación y me presentó a un abogado competente. El abogado que me apoyó mucho me aseguró que buscaríamos el divorcio. Eso nos llevaría a la felicidad. Inicié el divorcio a través del abogado y Michael finalmente aceptó finalizarlo. Había una razón por la que el conocido de David fue tan útil: eran ejecutivos de una empresa que hacía negocios con el empleador de Michael y Michael era el funcionario responsable de esa cuenta. Cuando solicitaron un cambio de personal de la empresa de Michael, fue citado por su jefe, quien exigió saber qué delito había cometido. La empresa no quería perder un cliente importante. Michael, despistado, negó haber actuado mal. Sin embargo, tras una investigación más exhaustiva por parte de su jefe, reveló que Michael tenía mala reputación y sus colegas confirmaron que había sido cruel con su hijastro. Hace poco se jactaba de haber curado el supuesto cáncer pediátrico de Nick vertiendo jugo de naranja rico en vitaminas sobre su cabeza. Un subordinado revisó el sitio web que Michael mencionó, lo encontró sospechoso y vinculado a una estafa. Expuesta recientemente en las noticias, la organización con la que Michael estaba involucrado resultó ser el vendedor de la llamada agua milagrosa a precios escandalosos. Cuando fue severamente reprendido por su jefe, él respondió desafiante: a la compañía le importa lo que le haga al niño, no es asunto tuyo. Incluso se jactó de cómo había disciplinado a Nick. La compañía señaló que su comportamiento se desviaba demasiado de los estándares sociales normales y le dijo para él, era demasiado arriesgado mantener empleada a una persona así en esta época. Michael buscó mi ayuda, se presentó en mi lugar de trabajo sin saber mi nueva dirección. Resulta que el amigo de David había estado tomando medidas que complicaban sus esfuerzos para encontrar un nuevo trabajo. Incluso sin su interferencia, habría tenido que explicar su despido de la empresa anterior. Ha sido una razón importante para ello. Le dije a Michael, que solo acudía a mí cuando estaba en problemas, que obtuvo lo que se merecía y lo rechazó. Susan había regresado con indiferencia a la casa de su familia, pero ya no había lugar para ella cuando decidí hacerlo. Con ella, cuando Susan regresó como si nada hubiera pasado, él le dijo que se iban a divorciar. Inicialmente ella se resistió, pero luego aceptó pensando que era mejor recibir una pensión alimenticia que quedarse con una Alice no deseada y un esposo que ya no se preocupaba por ella. Sin embargo, terminó siendo quien tuvo que pagar el alamón exigido por Alice por angustia mental. Apartamento sobreviviendo lo mejor que puede. Él lucha por encontrar un trabajo estable logrando sobrevivir solo con jornaleros. Susan, habiendo sido ama de casa durante años, se niega a trabajar y están constantemente peleando, cada uno culpándose mutuamente. Sus fuertes discusiones incluso han llevado a quejas por ruido y las advertencias de la policía son ambas culpables. Susan inició el problema y Michael estuvo de acuerdo, pero él comparte la responsabilidad desde el momento en que participó, ya que Susan parece demasiado terca y arreglada para verse afectada por cualquier caída. Después de que todo se resolvió, Bob visitó a Nick y yo una vez, se disculpó profundamente por las acciones de su esposa y su hijo, nos deseó felicidad y silenciosamente me dio algo de dinero como compensación, lo cual inicialmente rechacé, pero él insistió diciendo que era lo mínimo que podía hacer ya que no podía ser. Estuve allí para ver a Nick recuperarse una vez que me divorcié. Nick sintió una sensación de alivio al estar libre del miedo y el control de su padrastro y su abuela, y su estado de ánimo se estabilizó. Tratamientos duros sin quejas, sus esfuerzos dieron sus frutos y se le concedió el alta temporal. Si no había problemas, pudo regresar gradualmente a la vida normal. Mientras continuaba el tratamiento, con el tiempo su condición se estabilizó aún más, permitiéndole asistir a la escuela con algunas restricciones de descanso. Aunque a veces necesita estar hospitalizado, no es por tanto tiempo, sino antes de que se establezca pequeñas metas, como cosas que hacer o comer después de su estadía en el hospital o tratamientos, enfocándose en su recuperación. Esta escuela y sus estudiantes son comprensivos y me apoyan, dándome tranquilidad al enviarlo allí.